aún en las cargas y alegrías que tenemos, Señor, el gozo de saber que estamos en tu presencia y que tú estás aquí en medio nuestro. Esta es tu iglesia que lo reconoce, oh Dios, y te honra. Y queremos en esta mañana también recibir tu palabra, la que le has dado al pastor Daniel, Señor, esta semana, lo que le has ministrado a él primero, Padre, para que pueda transmitirnos lo que tú tienes para nosotros. Oh Dios, palabra digna de ser oída por nuestra iglesia, por nosotros como pueblo tuyo. Señor, úsale para tu gloria y declaramos tu bendición aquí esta mañana en todo lo que hemos de seguir viviendo y escuchando de parte tuya. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. Versículos 13 al 25. Leemos lo que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por esto, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en ignorancia. Antes bien, como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y se invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas. Condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos a causa de ustedes. Por medio de él creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que su fe y esperanza estén en Dios. Habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. Bien, hermanos, el título de nuestro mensaje es Sed santos porque yo soy santo. El tema de la santidad es el que permea, el que recorre como un hilo conductor todo el texto que nosotros acabamos de leer. Fíjense ustedes que comienza diciendo por eso, por tanto. Es decir, ha venido hablando acerca de la esperanza que nosotros tenemos, que es una esperanza incorruptible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, por eso, ¿qué tenemos que hacer? Uno podría decir, bueno, por eso me puedo sentar en un sillón cómodamente y esperando que Dios me llame a su presencia, ¿no? Bueno, de ninguna manera es así. Y entonces este capítulo tiende a corregir cualquier mala interpretación. Porque ustedes tienen esperanza, porque han sido llamados a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
Por eso deben vivir conforme a esa esperanza. Y aquí entonces tenemos una sección ética. Por eso deben vivir en santidad. Esa es la palabra, ¿no es cierto? Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él también es puro, ¿sí? Bueno, bien. Ahora, ¿cómo comienzan estas implicaciones? Si yo tengo una herencia, si yo espero algo del Señor, después de esta vida, después de este mundo, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cómo comienza? ¿Y cómo empieza? Dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Porque así dice literalmente, ¿no? Algunas versiones, digamos, lo parafrasean. Pero dicen, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Ustedes ven que yo estoy con un sobre todo, pero antes las vestimentas antiguas eran hasta casi los tobillos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían las personas que querían correr o realizar alguna actividad deportiva? ¿Qué es lo que hacían? Se ceñían, se levantaban, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder correr, para poder alistarse, para poder hacer una carrera, para poder hacer lo que quieran. Por eso, prepárense, estén dispuestos, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, sáquense el saco para poder correr mejor, arremánguense las mangas para poner manos a la obra, ¿sí? Ahora, preparen, ¿qué cosa? Vuestro entendimiento. La primera cuestión que tiene que tener presente un cristiano que quiere vivir en santidad es entendimiento. Nosotros no estamos en este mundo para ser repetidores de lo que todo el mundo dice. Porque hay personas que repiten lo que se dice en el mundo evangélico. ¿No es cierto? En el mundo evangélico se dice tal cosa, yo digo tal cosa. En el mundo evangélico se dice tal otra, yo digo tal otra. No. Estamos llamados a usar nuestro entendimiento, a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿No es cierto? Y esto implica que hay pensamientos incorrectos, hay nociones poco claras, muchas veces, acerca de lo que es la vida cristiana. Dogmas que muchas veces son carentes de elaboración, sermones que entretienen y que no enseñan y que se quedan en la superficie. Y nosotros no estamos llamados a esto, somos llamados a entender más profundamente la palabra, a hacer teología. Somos llamados a la luz de la palabra de Dios y de la comprensión teológica que nosotros podemos hacer de la palabra de Dios, a la luz de esto, entender mejor los problemas de hoy en día para conducirnos mejor. Entonces, la primera cosa a que llama a los que tienen esperanza es a ceñir los lomos del entendimiento, a prepararse en lo intelectual, a prepararse para dar verdadera respuesta de nuestra fe. Sed sobrios, qué interesante que es esto, ¿no? O sea, mantengan la calma en medio de la crisis, mantengan la moderación en estos tiempos de crisis. Esto incluye, por supuesto, moderarse con las bebidas alcohólicas, no cabe duda, pero va mucho más allá de eso, ¿no es cierto? Va mucho más allá de eso. Significa evitar la impetuosidad que nos intoxica, evitar todo lo que nos intoxica. O sea, ¿y qué cosas nos intoxican hoy en día? Una cantidad de cosas. Las vanidades, la TV nos intoxica. Hay mucha gente intoxicada por la TV. Miren, hay gente que se pasa, y a veces personas mayores o demás, que se pasan todo el tiempo delante de la pantalla del televisor. Y mucha gente que se ha enfermado del miedo que le ha dado las noticias y demás durante el tiempo del COVID. La pornografía intoxica, los celulares intoxican. Ustedes ven que las personas están comiendo con el celular, están haciendo otra cosa con el celular. A ver, tenemos que sacar todo lo que nos intoxica, hermano. Los fanatismos nos intoxican. Hay personas que dicen,
Yo hoy no voy, ¿por qué? Porque juega River. Hoy no voy, ¿por qué? Porque juega Boca. Hermanos, a veces estamos intoxicados por el deseo de ganar más dinero. A ver, sed sobrios, sed moderados, sed equilibrados, ¿sí? Esto es lo que hace una persona que vive con la esperanza en el Señor y con la esperanza en la gracia de Dios que tiene para nosotros. Pongan vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Poner la esperanza completamente en la gracia que se nos traerá en la revelación de Jesucristo. La gracia está siempre ligada a Jesucristo, no cabe duda. No hay gracia de Dios que no esté manifestada en Jesucristo. En el Logos no encarnado y luego en el Logos encarnado, en la palabra encarnada en su Hijo Jesucristo. Bien, Jesucristo es el único mediador universal, desde la creación del mundo hasta la parusía, ¿sí? Aquí se habla de la parusía. Entonces, ¿qué dice? Pongan vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá más adelante, ¿sí? En la revelación de Jesucristo. Se nos llama a esperar completamente, sin reservas, de todo corazón. ¿En qué? En la venida de aquel que es nuestro juez y que es nuestro Salvador. Gloria a Dios, ¿no? Porque nuestro juez es nuestro Salvador es nuestro juez. Qué lindo que es pensar esto así, de esa manera, ¿no? Esto implica dejar las utopías. Hay personas que ponen sus esperanzas en cosas banales, en cosas de este mundo. Mi esperanza está puesta en un partido político. Mi esperanza está puesta en un régimen económico. Yo les hago una pregunta. ¿Hay algún sistema económico que sea perfecto, que sea absolutamente perfecto? No, no existe. No existe. Y a veces nuestra esperanza la puesta en cosas puramente humanas. Yo voy a ser feliz el día que consiga esto, yo voy a ser feliz el día que consiga novia, novio, yo voy a ser feliz, no sé. A ver, nuestra esperanza no tiene que estar fundada en utopías. Nuestra esperanza debe estar fundada en el Señor. Esperamos en el Señor. Y en el Señor realizamos acciones que son signos del reino que viene, del reino que Él nos traerá y que será completamente revelado en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, llegado a este punto, vamos a ver contestar en el sermón dos preguntas. La primera pregunta: ¿qué implica nuestra esperanza cristiana? Y la segunda pregunta: ¿por qué vivir así? ¿Por qué? Primera cosa, nuestra esperanza cristiana implica comportarnos como hijos obedientes. Miren ustedes cómo dice la palabra. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Como hijos obedientes. La palabra obediencia es una palabra clave en 1 Pedro, ¿no es cierto? Pero no obediente a ideales humanos, no obediente a leyes frías, sino obedientes a una persona, obedientes a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? ¿Ven ustedes la diferencia? Obedientes a nuestro Padre, a su Hijo Jesucristo, en el Espíritu vivificante que nos ha sido dado por Él. Entonces, esta obediencia humilde trae paz, trae alegría al corazón. Ahora, si estamos preocupados nosotros, muchas veces, porque a veces estamos preocupados por nuestros sentimientos, nuestros confortables sentimientos espirituales, lo cual está muy bien. O a veces queremos apañarnos en el calor de nuestras experiencias con el Señor, de la oración y demás, lo cual está mejor todavía.
Ahora, muchas veces la palabra obediencia puede caerle como un balde de agua fría sobre su espalda. ¿Por qué? Porque la obediencia no siempre implica cuestiones confortables, no siempre implica cuestiones pacíficas y agradables, ¿no es cierto?, y suaves. No. Muchas veces debemos denunciar el mal social y esto nos puede traer consecuencias, ¿cierto? A veces he comentado acá que durante el tiempo del genocidio y la dictadura militar estuve 4 días en una comisaría. A veces la obediencia puede implicar hacer una denuncia a un mal social. A veces la obediencia puede implicar llevar aparte a un hermano que no está viviendo correctamente y reconvenirlo. A veces la obediencia puede significar, como ha pasado también en la historia de nuestra iglesia, que en una asamblea, ¿no es cierto?, haya habido un grupo que haya querido hacer algún tipo de manifestación que no corresponde, y el pastor se para adelante y dice: fulanito, menganito, sutanito están separados por un año de la comunión de la iglesia. Qué confortable, ¿no? Qué agradable. Pero esto es obediencia también. A veces decidimos dejar de congregarnos, ¿no es cierto? Y sentimos que esto es lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros es no congregarnos. Pero olvidamos el mandamiento del Señor de Hebreos 10, donde claramente dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y Dios nos pide que seamos humildes y obedientes. No pide que le recomendemos a Él qué es lo mejor para nosotros. Él sabe mejor que nosotros lo que es mejor para nosotros. A nosotros nos toca ser obedientes. O nosotros queremos enseñarle a Dios. A veces puede parecer que sí, ¿no? Entonces, obedientes, hijos obedientes, no han de conformarse a las pasiones que antes tenían en el estado de su ignorancia. ¿No? Miren, los lectores de esta carta, que eran gentiles, estaban acostumbrados, por ejemplo, a los cultos idolátricos, donde había hieródulas, prostitutas sagradas y demás. Bueno, esas cuestiones eran las que realizaban antes, pero ahora que han pasado los tiempos de la ignorancia, deben vivir de otra manera. Nosotros no tenemos que vivir imitando los estándares de este mundo, ¿sí? No podemos vivir así, imitando todo lo que los demás hacen, masificándonos. No. Un cristiano debe distinguirse por ser sal y luz de este mundo. Primera cosa, dijimos, la obediencia. Segunda cosa, la santidad. Fíjense ustedes lo que dice la palabra. Antes bien, como aquel que os ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Interesante, otra palabra clave, la palabra santidad en 1 Pedro. Para los paganos, ser santo era que había algunos lugares santos y otros lugares profanos, ¿sí? Es decir, había lugares, personas o objetos, ¿no?, que se los consideraba cargados de poder, de algún poder mágico, ¿no?
lo santo se diferenciaba de lo profano. En Israel solamente Dios era el santo. No había otra cosa santa. El arca del pacto no era santa porque estaba cargada de algún poder mágico, sino porque era el trono de la presencia de Dios. ¿No es cierto? La santidad no es alguna fuerza impersonal o mecánica. En 2 Samuel 6:6, cuando Usa se acerca al arca, no recibe, digamos, lo que recibe por alguna fuerza mecánica impersonal, sino porque Dios se aira contra él. Entonces, la santidad tiene que ver con el carácter de Dios y con la persona de Dios. Durante la época de los profetas, la santidad cobró un aspecto eminentemente ético, ¿sí? Por ejemplo, en Levítico 17 al 26 tenemos lo que se llama antiguamente el Código de Santidad. Código de Santidad. Ahora, el pueblo de Israel debía vivir conforme al carácter santo del Dios que lo había llamado. Si el que nos llamó es santo, nosotros estamos llamados a ser santos. ¿Qué significa ser santos? Ser apartados por Dios para una misión, para una tarea. Ahora, si el Dios que nos aparta tiene un carácter santo, nosotros estamos llamados a ser santos. Ahora, este código incluía mandamientos tales como, por ejemplo, no retener el salario de un trabajador durante toda la noche, no cegar las esquinas de un sembrado para dejar esas espigas para los pobres, para los extranjeros. Incluía no solamente acciones, incluía sentimientos, no odiar a un hermano, o por ejemplo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto estaba incluido. Ahora, en toda vuestra manera de ser, seamos santos en toda nuestra manera de ser. En nuestro cuerpo es el naos, es el lugar santísimo donde habita el Espíritu Santo. Por eso, ser santos implica alimentarnos sanamente, implica dormir correctamente, implica tener buenas lecturas, ¿no es cierto? Todas cosas que realmente hagan bien a nuestro cuerpo. Y nosotros muchas veces no lo hacemos. Porque el hecho de que seamos llamados a ser santos y que Dios nos haya santificado no significa que somos impecables. Entonces, si Dios nos llamó a este tipo de vida, es un tipo de vida que tenemos que nosotros intentar llevar a cabo con la ayuda y en el poder del Señor, que obra el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Pero nadie puede decir yo soy impecable. Todos estamos rengueando en alguno de los aspectos de nuestra manera de vivir, como dice aquí, ¿no es cierto? En la sexualidad, lo principal que es conjugar el deseo con el amor. Esa es lo fundamental de la ética sexual. Toda la ética sexual se la resumo en una frase: conjugar el compromiso con el amor y el deseo. Compromiso por un lado, amor y deseo por otro lado. Después nos podemos explayar muchísimo, pero vamos al resumen, a la quinta esencia de la cuestión. En la familia, ejercer una paternidad responsable, pero también ser hijos responsables, una filiación responsable. En lo económico, trabajar autoexpresándonos como un servicio, y como un servicio que hacemos al Señor, no al ojo de los demás, sino al Señor. Los empleadores tienen que saber que tienen un dueño, ¿no es cierto?, que está en los cielos. Por eso nada de opresión, nada de explotación, nada de abuso del trabajador, nada de esto.
El dinero no es nuestro, es algo que Dios nos da, es algo que Dios nos da para que lo administremos responsablemente. Lutero decía que una de las últimas cosas que se convierte en un cristiano es el bolsillo. Hoy lo dijo el pastor Gastón. Bueno, hermanos, que no nos ocurra así. Que podamos apartar para el Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Probadme ahora en esto, haya abundancia en mi casa. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En lo político, buscar libertad para crear, para crecer, ¿no es cierto? Y justicia también hacia los más necesitados. En lo ecológico, cuidar nuestro medio ambiente, el agua, el aire, la tierra, una planificación urbana correcta, ¿no es cierto?, sin hacinamientos. Bien. Ahora, un santo no es un mojigato, ¿eh? No vayamos a creer que un santo es un mojigato. ¿Qué es un mojigato? Una persona que se escandaliza de cualquier cosita que pasa por allí. Una persona que ve todo con ojos desconfiados. Una persona que se muestra prejuiciosa, exagerada en la moralidad, ¿no? Frunce el ceño ante los placeres simples de la vida, ¿no? Así como enojado, cuando se habla, por ejemplo, libremente de la sexualidad, que el hombre fue creado como un ser sexuado, o no fue creado como un ser sexuado. Bueno, muchos se escandalizan de la sexualidad. Un mojigato es una persona que se alimenta de las migajas del ascetismo y el negativismo, que tiende a ver las cosas mal. Ser un santo no es ser un hipócrita. ¿Y qué es ser un hipócrita? Uno que quiere poner una máscara de impecabilidad, pero esconde orgullosamente en las profundidades de su vida orgullo, envidia y otras cosas por el estilo. Ser un santo no es ser un monje que se aleja y no come con publicanos y pecadores, ¿no es cierto?, sino que se recluye en algún lugar apartado. El santo es alguien como Jesús, alguien activo, que ama, que restaura, que sirve, que sabe que fue elegido para un propósito y ungido para un propósito. Lo cumple con buena conciencia, y por sobre todas las cosas con amor. Porque Dios no quiere santos colgados en las paredes de los templos de yeso. Dios quiere santos de carne y hueso, ¿no es cierto? Quiere que nosotros seamos santos, y que nosotros seamos los que cumplamos el propósito que Él tiene para nuestra vida. Vulnerables, pero fuertes en el Señor. Vulnerables, porque todos somos vulnerables, tenemos, al Espíritu en vasijas, un tesoro en vasijas de barro, pero fuertes en Cristo. En tercer lugar, se nos llama a conducirnos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Esto significa conducirnos reverentemente todo el tiempo de nuestro exilio, esa es la palabra que se usa acá, porque nosotros somos ciudadanos del cielo, estamos como exiliados, pero tenemos que conducirnos así. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Dice el texto. Pero no es que somos de otro lado, sino que no tenemos la manera de ser que tiene el mundo. O sea, la sociedad alejada de Dios. El mundo es la sociedad alejada de Dios. Entonces, nosotros estamos llamados a ser sal
que evita la putrefacción, la corrupción del mundo, y luz que ilumina el mundo. Conducirnos con temores, conducirnos con reverencia, mostrar respeto al Señor, maravillarnos y alabarlo, y eso es conducirnos de esta manera, todo el tiempo que dura nuestro exilio en esta tierra. Y la última cosa que dice es: habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, ámense unos a otros ardientemente y de corazón puro. Amarnos ardientemente y de corazón puro. Que hay, Kierkegaard, Soren Kierkegaard, tiene un librito que se llama La pureza del corazón. ¿Qué es un corazón puro? Corazón puro es el que quiere una sola cosa, porque lo que no es puro está mezclado. ¿Sí? Entonces, amarnos de corazón puro significa querer una sola cosa, en este caso al hermano. Amar al hermano. Sin malas intenciones, sin envidias, sin engaños, sin hipocresía, sin mezcla de ninguna de estas cuestiones, sin malicia. ¿Sí? Querer al hermano en concreto, de carne y hueso, y no a un ideal que nosotros tenemos. Porque cuando nosotros entramos a una iglesia, a una comunidad de fe, hermanos, y entramos con determinados ideales, entramos como exigiendo que se cumplan nuestros ideales y nuestras pretensiones. Y no entramos agradeciendo. Nosotros tenemos que entrar a la iglesia del Señor agradeciendo lo que Dios nos da. No quejándonos, agradeciendo. Ese es el espíritu de un cristiano, el que agradece, porque no vive de un ideal, vive de la realidad de lo que Dios nos da. No con un amor interesado, no con un amor idealizado, no con un amor que es pura empatía, ¿no? Porque la empatía tiene dos aspectos: la antipatía o la simpatía. Este hermano me cae antipático, este hermano me cae simpático. Qué feo eso, es horrible, es espantoso. Porque yo no amo al hermano porque me cae simpático. Yo amo al hermano porque veo a Cristo en el hermano. Yo no amo al hermano porque me cae antipático. Yo amo al hermano porque veo a Cristo en el hermano. Es un amor no inmediato, es un amor mediato. Entre yo y el hermano está Cristo. Ese es el amor puro. Ese es el amor puro. El amor puro es el que, en la voluntad del Señor, dice la verdad en amor. Alienta en amor. Corrige en amor. ¿Sí? Reconoce sus errores en amor. Ese es el amor puro. Un amor desinteresado, agápico, que tiene que ver con el ágape, como Dios nos ama a nosotros a pesar de. Es un amor que perdona. Entonces, mientras nosotros esperamos, actuamos obedeciendo al Señor, viviendo en santidad, con reverencia, amando a nuestros hermanos con pureza de corazón. Ahora, ¿por qué hemos de vivir así? La segunda pregunta. Por tres cosas. En primer lugar, porque nuestro Dios es nuestro Padre y Él es santo. En segundo lugar, porque Dios nos rescató de una vana manera de vivir a un alto precio. Y en tercer lugar, porque hemos nacido de nuevo. Ahora, importante, ¿no es cierto?, es esto.
porque la primera, Dios es nuestro Padre y Él es santo. Fíjense lo que dice el texto. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Dice, y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Somos santos porque Él es santo. Y si hay un Dios que juzga imparcialmente la obra de cada uno, lo hace con imparcialidad, sin preferencias, sin distinción de personas, nosotros, que lo hemos conocido a ese juez como Padre, ¿no tenemos que actuar con santidad? Si ese juez no es un desconocido, sino es nuestro Padre, si lo invocamos, si lo llamamos como Padre, si decimos Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no debemos hacer su voluntad? ¿No debemos ser fieles a Él y actuar con reverencia y con amor hacia Él? Segunda cosa, porque Cristo nos rescató a un altísimo precio. Fíjense ustedes lo que dice nuestro texto 18 al 21. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos a causa de ustedes. Por medio de Él creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que su fe y esperanza estén en Dios. Hermanos, nosotros fuimos liberados por Jesucristo a un altísimo precio. Miren, aquí la palabra lutrón, que es la palabra rescate, ¿no? Es una expresión que puede significa liberar. Puede significar liberar por un pago o sin un pago en el Antiguo Testamento. Porque, por ejemplo, Dios liberó al pueblo de Israel sin ningún pago. Lo liberó directamente. O puede significar liberar con un pago. Ejemplo, cuando uno rescata a un esclavo, ¿sí?, paga por ese rescate. Hay un pago. Acá se trata de un pago. Acá en 1 Pedro, ¿sí? Hay un pago. Dice, ustedes fueron rescatados, dice, no con oro o platas preciosas o piedras preciosas, ¿no es cierto? Sino, no con nada corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien. O sea que fuimos rescatados a un altísimo precio. Y ese altísimo precio fue nada más ni nada menos que la vida de Cristo. Su muerte en la cruz del Calvario. Su sangre derramada en la cruz del Calvario. Yo cuando era chico me preguntaba, ¿qué persona será tan dura de corazón de no conmoverse ante la cruz de Jesús? Siempre me hacía esta pregunta. ¿Quién puede ser tan duro de corazón de no conmoverse ante la cruz de Jesús? Y pensaba, para mis adentros, estando en el colegio secundario, yo tengo que predicar de la cruz de Jesús y decir sencillamente el amor de Dios derramado en la cruz de Jesús, mostrado en la cruz de Jesús. Ahora, ¿quién se realizó este pago? Esta es una pregunta que no nos tenemos que hacer. Cuando nosotros vemos metáforas e imágenes en la Biblia, las imágenes tienen todas un valor limitado.
Si nosotros decimos el precio de nuestro rescate, Dios se lo pagó al diablo, vemos que Dios está comerciando con el diablo. Dios no comercia con el diablo. Si decimos se lo pagó al Padre, bueno, Dios le estaría pagando a Dios. No tiene sentido. O si no, vemos a el Padre como un justiciero y al Hijo bueno que, digamos, le va a pagar al Padre justiciero, egocéntrico, ¿no es cierto?, un precio para satisfacerlo. Esto es incorrecto. En la cruz del Calvario vemos el sufrimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios dio su vida por nosotros. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo dieron su vida por nosotros. Dios, al sufrir en la cruz del Calvario, sufrimiento que fue expresado, demostrado y manifestado en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo, expía el pecado, carga con el pecado, nos purifica. Nuestros pecados costaron nada más ni nada menos que el dolor de Dios. La carta a los Hebreos es profunda y clara cuando dice: si por la transgresión de una ley de Moisés uno muere sin misericordia, ¿cuánta mayor culpa pensás que tendrá el que pisotea la sangre del Hijo, el que tiene por inmunda la sangre del pacto y el que hace afrenta al Espíritu de gracia? Estamos llamados a ser santos porque Dios dio su vida por nosotros. En tercer lugar, estamos llamados a ser santos porque hemos nacido de nuevo, porque el soplo del Espíritu de Dios vino a remover nuestros corazones, a purificarlo y a cambiarlo. Porque hemos nacido no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por medio de esa palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así como esa vida del Señor Jesucristo permanece para siempre. Esa palabra permanece para siempre. Ese Padre es el Padre nuestro desde siempre. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y entonces, porque nuestro Padre es santo, porque Cristo nos rescató al altísimo precio de su propia vida, porque el Padre lo entregó, porque Él se entregó a sí mismo, porque el Espíritu se derrama sobre toda carne, porque esa palabra de Dios y ese Espíritu permanecen para siempre y nos hacen nacer de nuevo. Por todo eso, vivamos en obediencia, en santidad, en reverencia y en amor al prójimo. ¿Vamos a vivir así? En esta mañana, antes de ir concluyendo nuestro culto, yo quiero preguntar si aquí hubiera alguna persona que todavía no haya dicho sí a Jesús y no ha invitado a Jesús a entrar en su corazón. Porque veo casi todos
los hermanos que están acá son creyentes, pertenecen a la iglesia, gloria a Dios. Puedes estar pasando el momento más difícil de tu vida. Pero vos no vivís de cosas corruptibles y pasajeras, ni de vanidades. Vos vivís por el Padre Celestial que te dio la vida. Vos vivís por el Hijo que se entregó, que derramó su sangre por vos. Y por esa palabra de Dios, ese Espíritu de Dios que te hizo nacer de nuevo. ¿Ha ocurrido esto en tu vida? ¿Ha ocurrido esto en tu vida? ¿Querés en esta mañana decirle al Señor, Señor, yo quiero aceptarte como mi Salvador y mi Señor? Quiero reconocerte, quiero caminar contigo. Quiero seguirte en el bautismo. Quiero andar siguiendo tus pisadas. ¿Será así? Alguien querrá manifestarlo levantando su mano para que ore por usted, allí en el lugar donde usted está. Quizá por primera vez usted hoy le dice a Jesús que quiere seguirlo fielmente, que quiere desechar todo aquello que lo perturba en su vida y que quiere caminar con Él en santidad. ¿Habrá alguien en este momento que quiere tomar esta decisión de seguir a Jesús y de seguirlo en las aguas del bautismo? Levante su mano para que yo ore por usted. Si no, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar al Señor. Señor y Dios, gracias por tu palabra, que es siempre viva y eficaz. Gracias porque pones palabras tuyas y las transmites a través nuestro, que somos simples siervos. Gracias, Señor, porque has puesto un tesoro en vasos de barro y que a pesar de nuestros pecados nos has hecho santos y nos llamas a ser santos. Gracias por tu misericordia. Gracias porque te has revelado como nuestro Padre. Gracias porque has dado tu vida misma por nosotros. Y gracias porque nos haces nacer de nuevo a través de tu palabra que es incorruptible, a través de tu Espíritu que vive para siempre. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos.